Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que me ha cursado Industriol Europa para participar o para dar la bienvenida a este acto. Por lo tanto, lo primero que quiero hacer es dar la bienvenida a esta poderosa organización sindical europea que cuenta con 8 millones de trabajadoras y trabajadores de Europa afiliadas a través de 230 organizaciones. Quiero expresar mi satisfacción por poder daros la bienvenida a todas y a todos. Vosotras representáis a trabajadoras y a trabajadores que fabrican cosas reales, que hacen cosas que se te pueden caer en un pie, como dice una vieja y acertada definición de las actividades industriales manufactureras. Quiero agradecer la celebración de esta conferencia extraordinaria aquí en Madrid. Se lo quiero agradecer al compañero, a nuestro querido compañero Eckelmann, al secretario general y al presidente, porque entendemos, de hecho ya lo ha expresado él en esos términos, que la celebración de esta conferencia aquí en Madrid es la expresión del apoyo del sindicalismo industrial europeo a las trabajadoras y a los trabajadores españoles, y es una expresión de solidaridad y de respaldo a las organizaciones sindicales españolas que atravesamos una difícil situación y estamos afrontando muy duros, muy complicados retos. España es un país en el que se ha cebado la recesión económica. La expresión más evidente y más negativa del impacto de la recesión económica es el hecho de que hemos alcanzado la cota de 6 millones de trabajadoras y trabajadores en paro. La parte más visible, la ha mencionado el compañero Eckelmann, es el hecho de que tenemos un porcentaje superior al 50% de trabajadores jóvenes en paro. Pero siendo esta la parte más visible y siendo muy grave, la parte que reviste mayor gravedad, también en número de afectados, es la de las trabajadoras y trabajadores mayores de 35 años, en muchos casos parados de larga duración, que probablemente cuando venga la recuperación económica no tengan ninguna opción para colocarse. Se habla de los jóvenes como la generación perdida, y así es. Cuando venga la recuperación económica, a los jóvenes probablemente se les recuperará, y el combate sindical será el de ofrecerles un trabajo de calidad con un salario digno. Pero sin embargo, parados de larga duración con 35, 40 o más años, podríamos definirlos como una generación abandonada, una generación que nadie la reclamará en la recuperación económica, salvo que las organizaciones sindicales consideremos su recuperación como un objetivo fundamental. En España se han incrementado las desigualdades de una manera brutal, debido sobre todo y fundamentalmente al incremento del paro, a la devaluación de los salarios y al deterioro de los servicios públicos por los recortes. Esto ha ocurrido en otros países del sur de Europa. Ha ocurrido en Portugal, o está ocurriendo en Portugal, está ocurriendo en Grecia, está ocurriendo en Italia. Pero aquí tengo que manifestaros, queridas compañeras y compañeros, que el gobierno ha ido mucho más allá. En tanto en cuanto los recortes no solo son recortes en el ámbito económico, financiero, en el ámbito social, sino que también están imponiendo duros recortes en derechos civiles, como la reforma de la ley del aborto, o como la reforma del Código Penal, o la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, o la actitud de la Fiscalía. En este caso existe un símbolo aquí en nuestro país
a los que denominamos los 8 de Airbus, 8 sindicalistas de la empresa Airbus, que están acusados por la Fiscalía de un delito que no tiene ningún sentido, porque ejercían el derecho constitucional de huelga dentro de una huelga general, y la Fiscalía solicita una pena acumulativa de 66 años para los 8 de Airbus. Por eso digo que aquí en España el gobierno ha ido más allá que en otros países del sur de Europa. Deciros que en España la magnitud del paro tiene una directa relación con la caída del peso del sector industrial en el conjunto de la economía de nuestro país. De manera tal que España durante la crisis es el país de Europa solo por detrás de Chipre y de Grecia en el que mayor caída del sector industrial se ha producido. Y por lo tanto esa caída del sector industrial nos explica también la magnitud del desempleo aquí en nuestro país. Es cierto que las situaciones son diversas. Tenemos sectores industriales como el sector de automoción y sus componentes, o el sector agroalimentario, y otros sectores que son fuertemente competitivos y están sorteando con éxito la crisis. Pero sin embargo tenemos otros sectores que estaban fuertemente vinculados a la actividad inmobiliaria y a la construcción, que han experimentado un golpe que podríamos calificar de mortal durante la crisis económica. Pero aquí en nuestro país el problema de la caída del sector industrial viene de largo. En los últimos 40 años el peso del sector industrial se ha desplomado a la mitad de lo que representaba en la economía de nuestro país hace 40 años. Y eso, a nuestro juicio, tiene relación con un fenómeno general que ha acontecido en todos los países, o al menos en todos los países occidentales, en los países europeos, que es el hecho de que la ruptura en los años 80 de los acuerdos de Bretton Woods ha provocado una mutación brutal en la lógica económica, productiva y financiera. De manera tal que hasta Bretton Woods se consideraba a la economía financiera como subordinada a la actividad productiva, y sabéis perfectamente cómo en la actualidad los activos financieros de todo tipo proliferan. A nivel mundial suponen, en relación con la economía productiva real, el triple, es decir, los activos financieros de todo tipo, los que se denominan equity outstanding, representan el 312% del Producto Interior Bruto, y por lo tanto por cada euro de economía real hay 3 euros que están vinculados a las actividades de carácter financiera o especulativa. De manera tal que a la actividad productiva se la pretende considerar como un exponente o una actividad marginal respecto al capital financiero. De un capital financiero que, como decía Einstein, supone el adentrarnos en la fase depredadora del desarrollo humano. Y, por lo tanto, el sistema financiero ha pasado de ser un sistema subsidiario de la actividad productiva a ser un sistema hegemónico. Y eso, indudablemente, ha subvertido de una manera radical las relaciones entre el capital y el trabajo. Y provoca en el movimiento sindical la definición de retos muy difíciles y muy complejos, en tanto en cuanto hay una oposición entre el tramo temporal que exige la definición de rendimientos en las actividades productivas y la búsqueda de beneficios inmediatos por parte del capitalismo financiero. Ha provocado la imposición de modelos de flexibilidad nocivos, puesto que dan predominio a los despidos frente a la flexibilidad interna. Ha provocado la reestructuración e individualización en las actividades productivas
y han afectado un golpe muy duro a la negociación colectiva. En España la capacidad de la negociación colectiva está seriamente amenazada como consecuencia de las sucesivas reformas laborales y de la última reforma laboral que ha impuesto el actual gobierno. Retrocesos laborales, retrocesos sociales y un enorme endeudamiento. Una tasa de paro europeo que está en máximos históricos en relación con la Segunda Guerra Mundial. Errores gravísimos por parte de la Troika, en tanto en cuanto la Troika minusvaloró el impacto y los duros efectos que iban a provocar en la economía real, en la situación de los trabajadores y de las sociedades europeas, particularmente en las sociedades del sur de Europa, el ajuste fiscal, el desendeudamiento brusco y la devaluación salarial. Y otro gravísimo error de la Troika ha sido considerar que los cambios de modelo productivo se pueden imponer o improvisar. Nada se puede imponer, nada se puede improvisar. Y aquí en Europa tenemos un problema, que se actúa tarde, lentamente, sin contundencia y con objetivos equivocados. De manera tal que en Europa adquiere total sentido de la realidad aquello que decía Konrad Adenauer: la historia es la suma total de todas las cosas que hubieran podido evitarse. A mi juicio, lo más humillante ha sido que gobiernos soberanos, elegidos democráticamente, se han convertido en marionetas de una entidad antidemocrática como el Banco Central Europeo, que, a su vez, probablemente atrapado por su ideología dogmática y por los intereses de los acreedores financieros, ha cometido, no sé si deliberadamente, también un error al considerar que los niveles de prima de riesgo tenían relación con los desequilibrios internos, sin reconocer que es la defectuosa definición de la Europa del euro la que ha provocado una gran vulnerabilidad en las economías y ha facilitado, por lo tanto, los ataques de los mercados financieros de una serie de países de Europa, particularmente de los países del sur de Europa. De manera tal que podemos estar ante una década perdida, como aconteció en Japón. Hemos abandonado el modelo de economía social de mercado altamente competitiva, que sabéis que se basa en un círculo virtuoso de solidaridad, responsabilidad, y a través de la solidaridad y la responsabilidad de la competitividad. La fuerza motriz de ese círculo virtuoso es la industria. Y lo reconoce todo el mundo. En el informe de septiembre del 2013 de la Comisión Europea se dice: sin industria no hay crecimiento ni puestos de trabajo. Pero la Comisión Europea luego no es consecuente con esta afirmación y podía analizar qué está aconteciendo en Estados Unidos. En Estados Unidos se inyectan recursos en la industria. En Europa se predica la austeridad en la industria. De forma tal que en este momento en Estados Unidos se está produciendo un verdadero renacimiento de la industria. Y se está produciendo a su vez una dinámica de relocalización, es decir, de vuelta de actividades productivas, industriales, que se habían deslocalizado a países de bajo coste. ¿Hay alternativas? Sí hay alternativas. La alternativa de la Confederación Europea de Sindicatos, la inversión del 2% del Producto Interior Bruto en 10 años de la economía europea en relación con el desarrollo industrial, el desarrollo formativo, el desarrollo tecnológico, la reducción de emisiones de CO2, etcétera. Una cantidad que puede ser muy importante, pero en cualquier caso esa cantidad es la cuarta parte de los recursos que se esfuman en la Unión Europea como consecuencia del fraude fiscal. O esa cantidad
es la mitad de los recursos que entre los Estados miembros y la Comisión Europea se han empleado en el saneamiento de las entidades financieras. Por lo tanto, ahora es el momento de atender a las personas. Y en ese sentido hay una serie de elementos y de objetivos relacionados con la política industrial, con la vinculación entre la política industrial y la política medioambiental y los empleos verdes, con el reforzamiento de las industrias tradicionales que vosotros conocéis perfectamente y que se deberían de convertir no solo en un objetivo sindical, sino en el objetivo de las instituciones europeas y en el objetivo de los gobiernos que componen la Unión Europea. Acabar con nuestra enorme dependencia energética, simplemente una muestra. El 42% de las importaciones de gas europeas dependen de Rusia. Y la coyuntura política actual en relación con Crimea pues nos ponen antecedentes de nuestra vulnerabilidad. Y en ese sentido, en la definición de un comercio de derechos de emisión de CO2 que, por un lado, disuada de la utilización de actividades de alto contenido en CO2, pero por otro lado estimule a su vez, garantice las actividades y estimule a su vez la inversión en nuevas tecnologías. Estos son nuevas tecnologías renovables, estos son algunos de los objetivos que debemos de perseguir. Para terminar, compañeras y compañeros, manifestar lo siguiente, o insistir en lo siguiente: estamos efectivamente en un escenario distinto. Tenemos que defender el modelo social europeo. Estamos también ante un capitalismo financiero que no es un modo de producción, es un modo de poder. Y no admite contrapoderes. Ni admite contrapoderes políticos, ni admite contrapoderes sociales y laborales, como representamos las organizaciones sindicales. Un capitalismo financiero que fomenta y provoca desigualdad y el secuestro de la democracia. Y yo creo que vosotros tenéis meridianamente claro que este no es un problema del sur, o solo del sur. En el movimiento sindical a veces hay una cierta controversia entre el sur, entre las visiones del sur y las visiones del norte. Hay un escritor latinoamericano llamado Vicente Huidobro que afirma lo siguiente: los 4 puntos cardinales son 3, norte y sur. Y el sur no es solo una ubicación geográfica, el sur es una situación social. Y la situación social ya la viven todos los países. Los países del centro, los países del norte de Europa. Si no la viven de manera global, como la vivimos los países del sur geográfico, la viven en sus barrios, la viven en las desigualdades que provocan los empleos precarios y los empleos estables. La viven entre aquellos que pueden preservar el salario y la protección social y aquellos que no tienen acceso a la protección social porque tienen un salario que no garantiza la protección social. Por lo tanto, este es un envite de todos los sindicatos. Nosotros, las organizaciones sindicales, sí podemos aportar una contribución decisiva para definir un modelo solidario, responsable y competitivo, porque eso está en el ADN del movimiento sindical, particularmente el movimiento sindical europeo. Nada más, muchísimas gracias.